Donald Trump está afectando los fondos de pensiones. La guerra comercial entre Estados Unidos y China va a hacer que me quede sin mi pensión de jubilación. ¿Qué está pasando con la rentabilidad en el sistema privado de pensiones? Te lo cuento directo a la vena. Pero antes de comenzar, como siempre, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, darle click a la campanita y darle me gusta a este video. Ahora sí, vamos por esa guerra comercial y los fondos para los viejitos. La guerra comercial que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha comenzado contra el mundo está teniendo una serie de efectos negativos en diversas áreas. Una de ellas son los fondos privados de pensiones. ¿Cómo así? ¿Qué tiene que ver Donald Trump con la pensión para la jubilación? Con el dinero que ahorran los trabajadores del sistema formal justamente en sus cuentas individuales. Tiene mucho que ver porque las administradoras de fondos privados de pensiones, las famosas AFP, invierten esos fondos que son para la jubilación y hoy en día, debido a la guerra comercial que decidió emprender el presidente Donald Trump, justamente lo que hemos visto en los mercados es una estrepitosa caída, tanto en el mercado de acciones como en el mercado de bonos y por consecuencia el efecto ya se está sintiendo en los fondos para la jubilación. A ver, en el sistema privado de pensiones existen tres tipos de fondo. El fondo 1, el fondo 2 y el fondo 3. El fondo 1 es el fondo más conservador. Es el fondo que busca que los aportes de los trabajadores, ese dinero que se está juntando para la vejez, no se vea tan afectado en los vaivenes del mercado. Es un fondo que invierte principalmente en bonos, en depósitos, en instrumentos que no van a tener una rentabilidad tan alta, pero tampoco van a tener una caída tan pronunciada si se producen justamente vaivenes en el mercado. El fondo 2, el fondo donde está la mayor cantidad de afiliados al sistema privado de pensiones, es decir, la cartera invertida está en bonos, es verdad, pero parte de esta cartera también está en acciones. ¿Y por qué hay más riesgo en las acciones? Porque es en el mercado donde más se puede ganar, pero también donde más se puede perder. Y el fondo 3 es el fondo más riesgoso. Es el fondo que está expuesto a un mayor riesgo porque la mayor parte de la cartera está en acciones. Evidentemente, en el fondo 3 puedo ganar muchísimo cuando el mercado está pasando por etapas bollantes, pero también puedo perder mucho cuando empieza a haber tanta incertidumbre y tanta inestabilidad como estamos viviendo hoy en día. ¿Qué ha pasado justamente con el fondo 1, el fondo 2 y el fondo 3 en los últimos meses de la guerra comercial del presidente Trump? A ver, el fondo 1, el más conservador, acumula al 18 de abril un rendimiento de menos 0,07%. Ha caído, pero no ha caído tanto. El fondo 2, en el que está la mayor cantidad de afiliados, hay una caída de 2,6% y el fondo 3, el de mayor riesgo, la caída es de 4,5% según la data de Economática. Esta evaluación difiere del favorable desempeño del año pasado, cuando estos mismos fondos cerraron en positivo con rentabilidades de 1,35%, 4,25% y 1,31% respectivamente. Es decir, ya la rentabilidad de los fondos de pensiones ha pasado a rojo, ha pasado a negativo, debido a la inestabilidad, debido a la poca certidumbre de qué es lo que va a pasar en el mundo con esta guerra comercial que ha decidido emprender el presidente Donald Trump, no solo contra China, sino contra el resto de países del mundo. Y es verdad, el presidente Donald Trump ha dado una pausa de 90 días a los aranceles generalizados que le iba a poner a todo el comercio internacional, incluidos sus socios comerciales. Pero a China no. A China aún le mantiene ese arancel de 145% y que China ha respondido también con aranceles de más del 125%. Es decir, la guerra comercial entre los países más grandes, entre las economías más grandes del mundo, se mantiene. Y esto lo que está generando es muchísimo temor. A ver, ya lo dicen organismos como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial. El mundo va a crecer menos este año debido a esa guerra comercial. Y esto está impactando en diversos mercados. Evidentemente ha impactado en el mercado de acciones. También está impactando, ojo, en el mercado de bonos y sobre todo en los bonos de los Estados Unidos, que hasta hace muy poco, hasta antes de la guerra comercial, eran los instrumentos financieros más seguros del mundo. Todo el mundo quería bonos del Tesoro de los Estados Unidos porque era una rentabilidad baja, pero una rentabilidad asegurada. Hoy hemos visto ya en los mercados cómo
Muchos inversores se están deshaciendo de los bonos estadounidenses debido a la preocupación de qué va a ocurrir con la política comercial de Donald Trump. Esto evidentemente ha tenido y está teniendo un impacto directo sobre la rentabilidad de los fondos de pensiones. Ahora, también es verdad que los inversores ya habían asumido que Donald Trump iba a entrar con una política comercial sumamente conservadora. Lo hizo en su primer gobierno. No olvidemos, en su primer gobierno el presidente Donald Trump emprendió también una guerra comercial contra China, para quien desde la política trumpista es su principal enemigo económico. Sin embargo, lo que ha sorprendido a los mercados, lo que ha dejado estupefacto a los mercados es que esta guerra comercial no solo se dirija a China, sino al resto del mundo y al resto sobre todo de sus principales aliados comerciales. Estamos incluyendo ahí a toda la Unión Europea, incluso en un primer momento a México y a Canadá. Entonces, lo que no está descontado y lo que mantiene muy en vilo a los mercados, lo que mantiene muy en vilo a los inversionistas es cuán profunda va a ser la arremetida del presidente Donald Trump en los siguientes meses. ¿Qué va a pasar en principio una vez que se superen esos 90 días? Ojo, la bolsa de los Estados Unidos, Wall Street, las acciones en promedio llegaron a caer en el peor momento un 20%. Luego hemos visto caídas de 8, 10%. Y es verdad, en la última semana hemos visto una recuperación del 5%. Pero la palabra clave, la palabra fundamental en los últimos días, en las últimas semanas y en los últimos meses del presidente Donald Trump en la Casa Blanca es inestabilidad. Es incertidumbre y eso es lo que genera todavía muchas preguntas, mucho temor de qué es lo que va a ocurrir con los fondos. ¿Qué dicen los inversores? ¿Qué dicen los que justamente manejan las carteras de los fondos de pensiones aquí en el Perú? Las acciones de Estados Unidos son los instrumentos más castigados por la guerra comercial. Desde un pico alcanzado el 19 de febrero caen 10%, aunque el descenso fue de hasta 20% al 8 de abril, tras lo cual se recuperaron por recientes declaraciones de Trump acerca de que está dispuesto a recortar aranceles a China, aunque ésta ha negado que existan negociaciones con ese fin. Entonces, ¿cuáles son los posibles escenarios que se barajan en este momento? En principio, que el presidente Donald Trump decida retroceder y yo no ponga aranceles justamente a sus principales socios comerciales. Eso permitiría una recuperación de los fondos de pensiones, pero está el otro escenario donde mantenga justamente los aranceles. Sin embargo, el último viernes mencionó que todavía espera mantener aranceles de entre el 20 al 50% a el resto de países, mientras que con China, si bien pareciera o hubo rumores que hubo negociaciones, China lo ha negado. China ha dicho que está dispuesta a ir hasta el final con el tema de los aranceles y con la guerra comercial. Por eso el panorama todavía es muy complejo y todavía es muy incierto para poder tomar decisiones. Sin embargo, si el presidente Donald Trump decide mantener esta guerra comercial, lo que vamos a ver muy probablemente este año en los mercados financieros, en los mercados de bonos, en los mercados de acciones, es justamente caídas, retrocesos o al menos muchísima inestabilidad que ya está pegando los fondos de pensiones en el sistema privado de pensiones del país, sin contar y sin mencionar un posible octavo retiro de fondos que está a punto ya de discutirse en el Congreso de la República, que puede generar mayores presiones. Vamos a ver qué ocurre, pero la recomendación en este caso de tanta volatilidad, de tanta incertidumbre, es no cambiarse de fondo de manera acelerada. Es decir, si estoy en el fondo 3, pasarme al fondo 1 quizá no sea la mejor respuesta, dado que el mercado todavía está muy volátil y hay que ver qué es lo que va a suceder. Pero si yo estoy cerca de la edad de jubilación y estoy en el fondo 2 o en el fondo 3, quizá lo mejor o lo más recomendable sería pasar al fondo 1, donde no estoy expuesto a tanta volatilidad o a tanto riesgo. Sin embargo, si algo queda claro con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca es que estos 4 años van a ser los 4 años de la incertidumbre.